En la carta de Pedro que hemos estado viendo durante estos domingos hay dos temáticas que son recurrentes, que son estos dos, el sufrimiento y la esperanza. Son dos cosas que vemos constantemente a lo largo de esta carta y que quisiera destacar en esta mañana. Vivir 24/7, que ya es unos dígitos que nos suenan y ya nos repiten constantemente, aunque es algo que es lo natural del creyente, ¿verdad? No es nada nuevo de vivir así, del que es un discípulo de Jesús, implica un sacrificio, implica renuncias, implica rechazos, implica sufrimiento. Eso, no sé si a estas alturas, después de todas estas sesiones de verano, lo tenemos claro. Es decir, la decisión firme de seguir a Jesús va a implicar una serie de renuncias y sufrimiento en la vida de las personas. En primer lugar, hablando sobre el sufrimiento, un pequeño repaso en esta carta. Fijaros, hay 28 referencias a lo largo de 5 capítulos. Son muchas referencias, 28 en 5 capítulos, 28 referencias al sufrimiento. Hoy son perseguidos los cristianos en diferentes partes del mundo. Es algo que conocemos y que hemos oído con frecuencia. Personas que pierden su familia, que son rechazados, que son ridiculizados, apresados, desterrados, condenados a muerte. Hay muchos ejemplos. Desde jovencito yo recibía el material de Puertas Abiertas, pero más reciente aquí en la Iglesia, y Félix con frecuencia nos pasa información sobre esta cuestión de las puertas abiertas y el sufrimiento en el mundo. Esto es hoy, de verdad, no es hace cientos de años, es una actualidad. En la actualidad hay mucho sufrimiento. Os ponía en el chat de Iglesia el vídeo de la historia que cuentan, no sé si es totalmente así, ajustado o no a la realidad del vídeo, sobre la canción He decidido seguir a Cristo y cómo dieron su vida, ¿verdad? Pero como al final, pues el Señor bendijo eso. Y también cuento a menudo la historia de una mujer que se llamaba Gladys Steines, la viuda de Graham Steines, australianos, que fue asesinado el 21 de enero de 1999 por extremistas hindús. Estaban trabajando en la India, llevaba allí 35 años predicando el Evangelio y una noche, cuando el papá dormía con sus 2 hijos en el coche, prendieron fuego y murieron allí quemados. Y esto, bueno, pues es esto, es el sufrimiento, es el pago, el precio de estar en un lugar arriesgado, difícil, para compartir el Evangelio. La mujer, Gladys, es un ejemplo porque decidió quedarse en la India, no marcharse de allí, podría marcharse, no, lógicamente, y quedó trabajando en un centro con leprosos y con un proyecto de abrir un hospital que existe en la actualidad. Al final se llevó adelante, ¿no? Qué ejemplo, ¿verdad?, de historia de personas que asumieron claramente lo que implicaba el seguir a Jesús. Pero no está lejos de nuestra realidad. Hace unos años, también hace 60, 70 años y algo más, en nuestro país, nuestros hermanos fueron perseguidos. Aquí en Vigo, en estas zonas, en Galicia, en España. Fueron perseguidos, algunos fueron desprestigiados, encarcelados, amenazados, agredidos. Tenemos personas en vida que han sufrido en sus carnes, son gente cercana a ellos, y algunos aquí en nuestra iglesia. Tenemos a Esther Blanco, que seguro que podéis acercaros y preguntarle, y ella os puede contar. Tenemos a mi padre, Álvaro Figueiredo, 90 y tantos años, no digo su edad para que no se enfade conmigo, que también ha vivido algo en sus carnes y ha visto y ha tenido testimonios derechos. Tenemos a Raúl, tiene ejemplos de la mili y lo que era jurar o no jurar bandera, mantenerse firme frente a no jurar bandera, qué pasaba. Y más personas aquí seguro, por favor preguntarles. Ha sido aquí en nuestro país, en esta España ha sido la iglesia perseguida, los cristianos lo han pasado mal, hermanos nuestros de otras generaciones. Voy a contar un ejemplo porque como tiene que ver con la familia de Abel también, mi padre me contó, si no me corriges que estás aquí presente, no te paso el micro para no ponerte nervioso. Mi madre me contó cómo, predicando el Evangelio allí en Ribeira, se convirtió en una mujer que era la abuela de Abel. Y el abuelo, el marido de ella, no lo tomó nada bien. Tuvo una reacción muy reacia, cruzó a mi padre y fue amenazado. Y mi padre me cuenta que un día, yendo allí a visitarles para compartir la palabra con esta mujer recién convertida, el abuelo, el señor Pena, le abrió la puerta y le mandó que se fuera y le amenazó y le puso un cuchillo en el cuello, ¿no? Así, ¿no, papá? Le puso un cuchillo en el cuello, ¿no? Amenazó, mira, aquí te mato, en esta casa no vuelvas a entrar. Y así fue. Es un ejemplo que me quedó en la cabeza de otros. Mi padre vivió otras experiencias, pero bueno, pues mis abuelos y otras personas cercanas en mi familia también. De riesgo para sus vidas o de situaciones muy comprometedoras y difíciles. Ha sido aquí en nuestro país. Así que tenemos una realidad lejos en otros países. Tenemos una realidad en nuestro país. Bueno, aquí
Aquí, fijaros, he puesto... Este hombre de aquí es el papá de Esther, de Esther Blanco, aquí lo tenemos. Y este es también un bisabuelo mío, Juan Bibiloni. Luego hay otros ahí conocidos que no vamos a ponernos con ello. Personas, algunos de estos habrán sufrido, más, menos, pero han tenido situaciones y han vivido en épocas difíciles. La Biblia y la historia en los primeros años después de Cristo nos habla de cómo sufrieron también los primeros cristianos, los circos romanos, las hogueras. Oye, para nosotros parecería una película, pero hay gente que estuvo en una hoguera, que se prendió fuego porque decidieron no renunciar a su fe en Jesús. Estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Y otros, pues eso, echado al circo romano para que los leones se los devoraran, ¿no? Porque, bueno, pues enseña la Biblia que esta es la característica, es una de las características a lo largo de las generaciones de los seguidores de Jesús. Sufrimiento en el pasado, sufrimiento en el presente. ¿Y qué hay del futuro, queridos adolescentes que habéis estado viendo Apocalipsis? ¿Viene algo bonito o viene sufrimiento también ahí? También viene sufrimiento, ¿verdad? Preguntarle a ellos que han estado estudiando lo que nos espera. Lo que espera para este mundo, pero también los cristianos. Algunos creen que más o menos, antes, después de la gran tribulación, pero sea antes, después, algo en los últimos tiempos, desde luego, de sufrimiento se nos espera. Así que tenemos sufrimiento pasado, presente y futuro. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿De verdad nos sorprende que en el mundo haya tantas reacciones contrarias a la fe cristiana? Claro, nos duele, pero ¿quién se sorprende? Quien se sorprende es quien no ha leído la Biblia y no se da cuenta que el ser seguidores de Jesús, el defender el nombre de Cristo, está abocado a que sean personas marginales, marginadas, ridiculizadas, como así lo están haciendo. No nos sorprenda, nos duele, pero no nos sorprende. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y ese poco de tiempo no son 2 añitos, son pues un periodo de tiempo aquí, en este mundo en el que estamos, que es pequeño, ¿no? Entonces la lógica es que si seguimos a Jesús, eso lleva implícito sufrir como Él sufrió. No hay otra realidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta al decidir seguir a Cristo. Hay un precio, no un precio para salvarnos, pero hay una consecuencia. Él dio su vida por nosotros. Nuestra entrega conlleva dar nuestra propia vida por y para Él, si es necesario. ¿Estaremos dispuestos? ¿Qué tal te sienta esto en tu cuerpo? Si tenemos que seguir a Jesús, pues mirad lo que dice de este texto, 1 Pedro, cuántas menciones a lo que ha pasado con Jesús. Capítulo 1, versículo 10, se anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Capítulo 2, versículo 4, Él fue la piedra desechada por los hombres. Capítulo 2, versículos 21 al 23, lo tenéis ahí. Para esto fuisteis llamados, porque también, el también aparece muchas veces, también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Capítulo 3, versículo 18. También Cristo padeció una sola vez por los pecados. Capítulo 4, versículo 1. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y Pedro mismo dice, capítulo 5, versículo 1, que es testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, hermano y hermana, ya sea el sufrimiento para ser probados por Dios, capítulo 1, versículo 6, ya sea el sufrimiento por el rechazo de personas que no piensan igual y se sienten amenazados por cómo tú piensas, capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 16, o ya sea el sufrimiento por no seguir la corriente de lo que hacen los demás, capítulo 4, versículo 4, podemos sentirnos honrados de estar imitando al Maestro. Pero hay una frase que se repite en Pedro que me parece importante. Este sufrimiento está en el marco de la voluntad de Dios. Si padecéis conforme la voluntad de Dios, si algo padecéis por causa de la justicia, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay posibilidad de que suframos sin ser la voluntad de Dios, sin estar en la voluntad de Dios. Lo digo por algunas cruzadas en las que a veces nos lanzamos, ¿no? A veces nos exponemos a cosas que nos traen un sufrimiento y un rechazo que no es lo que Dios quiere. Y por eso tenemos que a menudo decir, esta situación que yo voy a afrontar, que sé que me va a producir un rechazo, sé que quizás sea ridiculizado, sea criticado,
es una situación que Dios me está llamando, es su voluntad, debo hacerlo, adelante. Pero plantea esa pregunta porque a veces podemos estar lanzándonos y exponiéndonos a situaciones o levantando banderas o enfrentándonos a cosas que a lo mejor no es exactamente la voluntad de Dios, ¿vale? Esto es algo que yo creo que este texto también nos enseña, ¿eh? No todas las veces hay que gritar, ni hablar, ni salir a la calle. A veces sí y a veces no. A veces hay que hablar, a veces hay que callarse. Así que Dios nos dé la sabiduría, porque si no estamos bajo la voluntad de Dios, no tenemos el amparo que Pedro nos va a hablar. Cuando uno sufre en la voluntad de Dios, tenemos un paraguas, tenemos una cobertura grandísima. Lo vamos a ver hoy. Pero cuando nuestro sufrimiento no proviene de la voluntad de Dios, ya no esperemos un paraguas que nos ampare o que nos cubra. La mirada la ponemos en Jesús y nuestro compromiso de seguir sus pisadas, eso nos coloca en la dirección adecuada para enfrentar el sufrimiento y a los que nos lo generan. Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay situaciones actualmente, algunos habéis puesto inquietud sobre algunas cosas que han ocurrido recientemente y ocurrirán más y más, que atentan contra el cristianismo. Encomendamos la causa al que juzga justamente. Esto es lo que nos enseña la palabra. La respuesta al sufrimiento se puede resumir en este libro en estas dos palabras. Capítulo 1, versículo 3. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Misericordia y esperanza. Dos palabras claves. ¿Cómo respondemos al mundo? ¿Cómo respondemos frente al sufrimiento? Con misericordia, con pasión hacia el mundo, hacia la gente y con esperanza. Y aquí se abre una pregunta importante. ¿Qué debe caracterizar entonces al discípulo de Jesús ante el sufrimiento infligido por otros? Compartían los devocionales que Auri compartió hace poquito algunas de las posturas, ¿no? Hay gente que se plantea una vida de sufrimiento sin disfrute. Esto ocurre muchas veces en el ámbito cristiano. Vivimos resignados. Hay que sufrir, somos cristianos, pues venga. La resignación no me parece que sea exactamente la postura bíblica, ¿no? Vivir sufriendo sin ningún tipo de disfrute, ¿no? Sin ningún placer, solamente asumiendo eso como parte de nuestra vida. Claro, otra opción en el otro extremo es buscar que el cristiano busque una vida de disfrute sin sufrimiento. Entonces me escaqueo de todas las situaciones, no digo que soy cristiano, si aquí se miente yo también miento, si se hace una ilegalidad yo también la hago y me dejo llevar porque así no hay conflicto, nadie me va a mirar raro, nadie me va a cuestionar. Bueno, es vivir a lo mejor bajo esta perspectiva del hedonismo. Lo que quizás dentro de alguna religión y el más antiguo, yo creo que actualmente ya no lo plantea tanto, catolicismo romano, con esas flagelaciones y ese hacernos daño, ¿no? Una vida de disfrute con el sufrimiento, ¿no? Parece que disfruto sufriendo, ¿no? O sea, si yo sufro, entonces estoy contento porque esto me hace ganar el cielo. Ese tipo yo llamaría de masoquismo tampoco es. Así que al final la perspectiva cristiana es una vida de gozo, que dice Pedro, y esperanza en medio del sufrimiento. ¿Hay posible de que tengas gozo? ¿Hay posible? No nos podemos explicar las personas que dando su vida, que estando ahí muriéndose, que le van a ejecutar, que le van a morir, Dios le permitió tener una paz y un gozo increíble. Supongo que otros tuvieron ansiedad y también lo pasaron mal, pero al final había en el profundo diciendo, bueno, voy a estar con el Señor, ¿no? Tengo gozo porque tengo esperanza. Tengo gozo porque sufro sabiendo que esto implica que soy un auténtico seguidor de Jesús. Entonces la respuesta al sufrimiento, segunda parte, es la esperanza. Un libro cargado de esperanza, Pedro. La esperanza, dice esta frase, ¿cuál es la más conocida de las frases sobre la esperanza? Que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Porque ya cuando pierdes la esperanza, ¿qué te queda? Es lo último que pierdes. Cuando pierdes la esperanza ya no queda nada. Si ya no hay esperanza, no queda nada. La esperanza es clave. Está más que demostrado la importancia de que la gente, las personas, vivan con esperanza, esperando algo mejor. La desesperanza genera ansiedad, desesperación, quita las ganas de vivir. Las personas que están en medio de una depresión profunda o en momentos muy agudos de angustia han perdido la esperanza de que van a salir adelante y por eso están tan hundidos. Y empiezan a salir de allí cuando empiezan a ver la luz y ver que hay esperanza, que hay solución para sus vidas, ¿no? Afrontar una situación con la esperanza de que hay solución y que van a cambiar las cosas nos ayuda a llevarlo mucho mejor. Os voy a contar mi experiencia más reciente en este sentido. Sabéis que yo estuve con los niños, mis hijos mayores, en un campamento esta semana, en el sur, en Málaga. Aquí habéis pasado calor, pero sabéis que allá en el sur se pasa bastante mal. Algunos que habéis estado antes que yo lo sabéis. Bueno, pues la primera noche que llegamos a aquel campamento, era un lugar en la montaña muy bonito, pero las temperaturas eran altas y llegamos cansados de un viaje largo, pues es un viaje de muchas horas.
Y llegó la noche, nos acostamos y yo estaba en cama no pudiendo dormir, muerto de calor, no puedo respirar bien, me empiezo a agobiar, 12, 12 y media, 1 y media, 2 de la mañana, yo vengo aquí a dar las charlas, mañana por la mañana, ¿qué mente voy a tener yo para poder compartir de la palabra con estos hermanos? Que voy a estar hecho polvo porque no soy capaz de dormir. Entonces, entre el calor, el cansancio y una situación nueva como era eso, porque era gente que no conocía, a veces vas a un sitio que ya fuiste más veces o conoces a la gente, no conocía a nadie, el entorno, tal, la habitación era bastante pequeñita y con una pequeñita ventanita, o sea que vamos, todos los factores eran para tener un agobio, ¿eh? Así estuve agobiado, hermanos. Y esa noche, por la gracia de Dios, pude poco a poco relajarme y distraerme y me quedé dormido. Pero al día siguiente, ¿sabéis cuando alguien lo pasa mal, qué es lo que ocurre? Que piensas que la siguiente vez que vas a volverlo a pasar mal, ¿eh? Y la ansiedad es así. Entonces, al día siguiente, ya durante el día estaba yo muy incómodo, el calor seguía agobiándome mucho y decía, ahí, cuando llegue la noche, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, la esperanza de algo tan obvio como es que hay algo que se puede tomar si es necesario para relajarse o para poder descansar bien, o en última instancia coges el coche y te vas a un centro de salud, a urgencias, o a la farmacia a comprar algo, solo el hecho de pensar que eso se podía hacer, que la noche anterior parece que no tenía luz sobre nada, no veía solución, me alivió, ¿no? El hecho de ver, hay esperanza, Esteban, estás agobiado, tranquilo, se puede tomar algo para que te relajes un poquito, te pueden prestar un ventilador que fue providencial en la habitación para que puedas descansar, hay soluciones, ¿no? Entonces, hermanos, cuando vemos, hay esperanza de que hay una puerta que se abre, hay una solución, entonces las cosas se relajan un poco. Luego hay que solucionar las cosas, pero las cosas se van relajando, ¿no? Esperanza. ¿Recordáis nuestro eslogan del año pasado y de este año? Estamos comprometidos en la esperanza. El compromiso de seguir y servir al Señor, pero con esperanza. Y Pedro nos recuerda 5 elementos que engloba esa esperanza. Y con esto vamos a finalizar. 5 elementos. El primero, número 1, es pensar que vamos a resucitar. Claro, Esteban, eso queda muy lejos. Bueno, sí queda lejos y cerca, ¿eh? Eso no sabemos, pero no pensemos que quede tan lejos. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Recordáis estos versículos? Ahora yo os pongo la pregunta para pensar, ¿no? ¿Cómo el hecho de saber que vamos a resucitar y que tenemos una herencia increíble para nosotros nos ayudará a afrontar el sufrimiento de hoy, a las situaciones que nos pasen en el día a día, en la actualidad? Bueno, pues el ejemplo es cuando uno tiene que pasar por una intervención y te dicen esto, ¿no? Mira, durante 2 días, 3 días vas a pasarlo un poquito mal, vas a estar muy incómodo, pero al 4.º día vas a notar un alivio. Y después de una semana te vas a encontrar bastante bien. Claro, eso no te quita el malestar de los 2 o 3 días, pero desde luego tú tienes en vistas, bueno, ya me habían dicho, estoy en el 2.º día, el 3.er día, cuando llega el 4.º día y experimento ese alivio. Pero la cuestión es ya el impacto anterior, cuando yo sé que va a ocurrir algo que me va a llegar a aliviar, ¿no? Aquí tenemos un alivio definitivo de todas las limitaciones. Ahora estamos hablando de la lucha espiritual, no con nuestra fe, pero también de todas las luchas que tenemos y sufrimientos físicos, emocionales. Habrá liberación cuando resucitemos. Este cuerpo no te lo quedas para siempre, menos mal, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos cierta edad para arriba. Resucitaremos con otro cuerpo y estaremos para siempre con el Señor. Eso no es para que deseemos la muerte, ¿no? Para recibir esa herencia. Esta semana también una mujer venía y me decía que acababa de fallecer hace poquito su padre y su hijo estaba echando mucho de menos al abuelo y preguntaba por él constantemente. Y entonces, como le habían explicado que el abuelo está en el cielo, que cuando te mueres vas al cielo si tú confías en el Señor y crees en Él, el niño varias veces a mamá le dijo: mamá, ¿qué te parece si ahora cruzo la carretera, me atropella un coche y me voy para el cielo y puedo ver al abuelo? Qué lógica, ¿no? Los niños tienen una lógica tremenda. Bueno, lo repitió varias veces. La madre tuvo que estar durante unos cuantos días muy pendiente de su hijo, porque dijo, a ver si es capaz de hacer algo que en su lógica es, vale, me muero, voy al cielo. Probablemente era un niño pequeño, pensaría, me muero, me voy al cielo y luego vuelvo ya junto de papá y mamá otra vez. No es tan así, ¿no? No tenemos que desear la muerte, aunque a veces puede ser en momentos de mucha angustia que alguien quiera morirse, ¿verdad?
pero no la deseamos, pero esperamos, tenemos confianza de que esta situación va a caducar. Esto no es para siempre. Así que en primer lugar hay resurrección. En segundo lugar hay salvación. Uno resucita, pero también tenemos este concepto. Versículo 9 y 10 del capítulo 1. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, ¿no? ¿De qué manera recordar que eres salvo, salva, es una ayuda para afrontar el rechazo y desprecio de otros, ¿no? Cuando estás allí en el día a día, en tu trabajo, en tu clase, con tus compañeros, con estos vecinos que saben que eres creyente y no te ven bien. Saber que soy salvo, ¿cómo me ayuda, no? ¿Alguien aquí ha estado en una situación de peligro y fue rescatado? ¿Puedes recordar en algún momento que tuviste una situación de peligro? ¿O alguien estuvo a punto de morir? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien estuvo a punto de morir y fue salvado, liberado? Tenemos allí 2 ejemplos, 3... 4, 5. Entonces sabéis bien qué es lo de salvarse, ¿no? Cuando uno está a punto de morirte y llega el auxilio y alguien te libra y te salva de la muerte, de morirte, pues es lo más fuerte que puede ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la reacción, ¿no?, frente a esto? La alegría que te produce, Dios mío, que me iba a morir y he sido salvo, y el agradecimiento hacia el Salvador que tuviste en ese momento, o el medio por el cual fuiste salvado, ¿no? Pensar en cosas más cercanas a nosotros, más cotidianas, el alivio de un profundo malestar. A veces somos salvos de un malestar que tenemos. Estás ahí con un dolor profundo de cabeza, de muelas. Damaris, de piedras de riñón. ¿Qué tal se pasa con las piedras de riñón cuando aprietan? Los que habéis tenido este problema de piedras en el riñón. Es que quieres morirte, lo pasas fatal, ¿no? Y cuando te llega el alivio a esto, ¿no? Cuando te llega el alivio ante la angustia. Pensar en la salvación, llegará el alivio, seremos liberados. Pensar, Dios ya nos ha salvado, ya somos salvos. Pero hay una seguridad para nosotros que, llegado el momento del precipicio, de llegar a un destino final eterno, que es condenados y apartados de Dios, ahí la mano de Jesús está sosteniéndote. No hay condenación para nosotros que estamos en Cristo. Cuando otros te condenen, te rechacen, te critiquen, ¿cómo nos vamos a sostener diciendo, soy salvo por la gracia de Dios? Así que tenemos resurrección, tenemos salvación y tenemos gracia. 1:10, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. 1:13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. 5:12, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pregunta también, ¿de qué manera la gracia de Dios para con nosotros nos trae esperanza en medio del sufrimiento? La gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo, ¿no? Es su aprobación, es su regalo. ¿Sabes qué bien sienta mirar hacia Jesús, hacia Dios, y que haya ya un sello de aprobado sobre tu vida y mi vida? Hagas lo que hagas, pase lo que pase, el Señor, tenemos su favor para con nosotros y su gracia. Tenemos su aprobación porque nos ve a través de Cristo. Pero claro, a veces creemos que no merecemos sufrir. Y yo digo, ¿por qué creemos que no merecemos sufrir? ¿Cuánta gente dice eso? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Siempre pensamos que el que debe sufrir es aquel que es el malísimo, malo, ¿no? Alguien que probablemente es alguien público, que hace cosas mal, claro que sí. Decimos, este es el que merece morir, merece sufrir. ¿Y tú y yo por qué no merecemos sufrir? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué mérito tenemos para ello, no? Ahora, la gracia de Dios está en que, aún permitiendo sufrimiento, hay esperanza de que seremos aliviados cuando Cristo vuelva, para darnos lo que no merecemos. Cuando mañana alguien se ría de ti por lo que crees, cuando digas todavía a día de hoy que crees que Dios existe y alguien se sonría, cuando alguien se ría de ti, cuando digas que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, yo me guío por la Biblia, cuando alguien se ríe de ti porque digas que no vas a mentir, que no aceptas sobornos, que no quieres tener relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de que te cases, se van a reír de ti, lo sabéis, ¿no, chicos? Es así. Cuando se rían porque dices que no vas a falsificar o plagiar un trabajo. Cuando sientas que alguien lleva muy mal que seas creyente y que no estés dispuesto a afirmar algo que no ves justo, o aceptar algo que te parece ilegal. O cuando seas criticado por no participar de las calumnias o difamaciones de otra persona. Cuando seamos descalificados, ridiculizados por lo que creemos y cómo vivimos en base a nuestra fe, se trata de aferrarse
a que todo esto acabará cuando resucitemos, que hay salvación para nosotros, que estamos bajo la gracia de Dios y que si sufrimos aquí, ¿qué va a pasar allí? A ver, los de la antigua escuela, la canción, si sufrimos aquí, ¿reinaremos allí? Hay un reconocimiento y una gloria que se nos espera para nosotros. Y este es el siguiente elemento, la gloria. Si algo produce el ser perseguidos, ser rechazados, es la humillación. ¿Te has sentido así alguna vez por tu propia fe? ¿Que has abierto la boca, has dicho algo que creías, te has puesto firme en una posición diciendo, no, Dios no quiere esto, creo que yo debo hacer esto, y has sido burlado, despreciado, ninguneado, maltratado? ¿Te ha pasado esto en un grado alto, en un grado medio, grado bajo? Nos sentimos humillados, cuando nos rechazan, nos avergüenzan, cuando hablan mal de nosotros, nos sentimos deshonrados. Eso es parte de seguir a Jesús. Y aquí hay un contraste en el texto entre los padecimientos y el resultado, que es la gloria que vendrá. Como Cristo también sufrió, sufrimos con Él. Cristo recibió gloria, recibiremos gloria con Él. Mirad el contraste. Se anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Capítulo 4, versículo 13. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, pero también lo seremos de la gloria, ¿no? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, también sois bienaventurados. Él mismo dice, yo testigo con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también soy participante de la gloria que será revelada. Así que aquí hay un contraste. Hoy humillados, mañana gloria. A lo mejor quieres la gloria hoy. Yo no juzgo, juzga el Señor. Así que veremos si ahora buscas la gloria, el reconocimiento humano, la aprobación humana, y eso te implica negar de alguna forma a Cristo. Sabe Dios que hay en tu corazón. Sabe Dios si has entendido y has decidido seguir a Jesús de verdad y le amas de corazón. Hay momentos flacos donde todos renunciamos, pero lo que nos toca es rápidamente dar marcha atrás y seguir adelante. El mismo Pedro, apóstol, ¿no? Negó en la cara a Jesús 3 veces. Así que, bueno, si lo ha hecho él, que es alguien que vemos con reconocimiento, un hombre muy, muy fiel al Señor, muy, muy lanzado para adelante por Cristo y llegó a hacer eso, ¿qué podremos hacer nosotros? No lo sé. Pero Pedro al final volvió a reafirmarse en que amo al Señor y voy a seguir adelante con Él, ¿no? Así que hay corona, seremos exaltados, seremos bendecidos, seremos bienaventurados, es lo que nos dice Pedro. La gloria es grandeza, esplendor, buena opinión, alabanza, honor. Eso es lo que vamos a recibir un día, con la puerta abierta en el cielo y Dios diciendo, bienvenida Aitana, bienvenida, eres mi orgullo. Te vi en esta situación en el instituto, te vi con este chico, con esta chica, te vi en esta situación en casa con tus padres, te vi aquí. Ahí me has honrado, te he visto fiel al Señor. La gloria. Aquí rechazo, allí gloria. Y además, un contraste interesante que dice el texto. Es una gloria eterna. Lo que hay aquí es por un poco de tiempo. Así, se nos hace largo, pero sin embargo estamos aquí muy poquito tiempo en este mundo, Los que ya vamos pasando los 50, se nos pasa rapidísimo el tiempo y decimos, Dios mío, ¿cómo se va, verdad? Los que estáis ya en los 80, diréis, pero yo me siento de 30, de 40, ¿cómo pasan los años tan rápido? Así la vida se va rapidísimo, parece mucho, pero es poco. Es por un poco de tiempo aquí. Y la gloria es eterna, nunca lo olvides. Esto nos puede sostener. Estoy pasando mal, es un poco de tiempo. Lo dice el capítulo 1, versículo 6 y el capítulo 5, versículo 10. Hay personas que han sido humilladas aquí en este mundo y al final de sus días fueron honradas. Pero hay personas que han sido humilladas aquí, que han sido muy desprestigiadas, descalificadas y fueron honradas cuando se murieron. Y luego habrá personas que no lo serán ni en vida ni en muerte aquí, pero sí por aquella gloria que es la que a nosotros nos interesa, por la de nuestro Padre Celestial. Seremos un día honrados. Así que esta esperanza de la que hablamos conlleva resucitar, ser salvos, recibir la gracia de Dios, ser honrados por Él, recibir su gloria y, en último lugar, lo que implica es madurar. Yo no sé cuál es vuestro deseo. Yo me veo bastante inmaduro y me aduro personalmente, este es otro tema, pero inmaduro espiritualmente. No
necesito más fortaleza, necesito sentirme más seguro, más estable, más firme en mi fe, firme en mi relación con el Señor. Así que menos mal que tenemos aquí otra promesa, que del Señor, para aquellos que vivimos este camino y podemos afrontar situaciones de sufrimiento, el resultado va a ser una madurez. Dice 4 palabras: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. En segundo lugar, os afirme. En tercer lugar, os fortalezca. Y en cuarto lugar, os establezca. Mirad, son palabras que vienen a decir casi lo mismo. Pequeños matices, pero son lo mismo. ¿Sabéis cuando uno da un discurso y dice 3 o 4 palabras que son sinónimos seguidas? Lo que quiere es como enfatizar eso. No, y en este caso, todo va en esta línea de ser maduros. Perfeccionar es completar totalmente, es ser totalmente reparados. Estamos con bastantes deficiencias, nuestro funcionamiento no va muy bien, tenemos que ser reparados, tenemos que ser ajustados para quedar perfectos, ¿vale? Esto es lo que se nos promete. La madurez es que tú y yo seremos ajustados, todos nuestros tornillitos, para ser perfectos. Afirme, fijar firmemente, sólido, firme, confirmado. Fortaleza, hacerte más capaz para afrontar todo. Establezca, colocar una base segura, sólida, bien cimentada, bien fundada. ¿Tienes la sensación tú, yo la tengo a veces, de estar incompleto, de sentir inseguridad, miedo, inestabilidad? ¿A veces estás cansado, cansada de ir contracorriente seguido? ¿Te puede pasar esto? Pues culmina la lección sobre la esperanza en algo que todos deseamos: estar firmes, asentados, sentirnos seguros, maduros, completos y con estabilidad. Esta es nuestra esperanza. Ánimo con el sufrimiento que tenemos y que nos toca. Concluimos. Hay un sufrimiento ligado al hecho de ser un discípulo de Jesús y, por tanto, de ser rechazados como Él. Pero también hay un elemento comunitario. No estamos solos. Hay un elemento de apoyo. Nos unimos a muchos discípulos a lo largo de este planeta y a lo largo de las generaciones. No estamos solos. Compartimos ese sufrimiento para animarnos y mantenernos firmes en la fe. Dice capítulo 5, 8 y 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso, la Iglesia reunida tiene mucho sentido, lo que hacemos aquí en esta mañana y poquitas más veces en la semana. Nos necesitamos, tenemos que hacer piña, tenemos que ser un equipo. Nuestro enemigo no son nuestros hermanos en la fe. Si pensabas esto, estás muy equivocado. Nuestro enemigo es el diablo. Él es nuestro enemigo, un enemigo común. Y nos necesitamos estar unidos frente a él y apoyarnos mutuamente. Pero somos más que iglesia reunida, somos iglesia esparcida. El apóstol Pedro nos ha puesto en situaciones cotidianas, nos ha hablado de retos en las relaciones con las autoridades. Recordarlo, por favor, recordarlo. Con los jefes en el ámbito laboral también. Pedro es una carta práctica, tenemos que aplicarla. De nada vale predicar y decir, sí, muy bien, interesante, y salimos de aquí. Mañana, lunes, martes, miércoles, relación con nuestras autoridades, relación con nuestros jefes en nuestro trabajo, el matrimonio, relaciones con el prójimo, relaciones con nuestros hermanos en la fe, totalmente práctico. La mayor parte de esas relaciones se dan cada día de nuestra vida. Algunas, cuando la iglesia está reunida por un poquito de tiempo aquí, que nos saludamos, nos hablamos y podemos estar practicando eso, pero esto es muy reducido. La mayor parte se da cuando la iglesia, tú y yo como iglesia, estamos esparcidos 24/7, donde tú estás ahí en la calle, en tu casa y en tu entorno habitual. Así que se trata de nuestra vida 24/7. Y cerramos este ciclo de mensajes de la primera carta de Pedro con un especial énfasis hoy a vivir con esperanza. Hay resurrección, hay gracia, hay gloria, estaremos completos y seremos afirmados. Este es el mensaje de esperanza. Y por eso me gustaría que acabamos cantando esta canción. Vamos a ponernos de pie. Pido a alguien que me acompañe con los micros también, ¿verdad? Si podéis acompañar ahí. Miriam, ¿tú puedes? ¿Estás en condiciones? ¿Sí? Y nos ponemos de pie y cantamos el Dios de toda gracia, que justamente es la doxología de este libro de Pedro. Vamos a reafirmarnos en esta esperanza que tenemos y ánimo en esta semana. Te tocará sufrir algo, a lo mejor, que te aferres a la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Vale? Vamos a cantar esto. Todos juntos de pie y con esto cerramos la reunión.